profesional, profesional en el mundo de las remuneraciones hace muchos años, así que nada, Miguel, bienvenido también y es un gusto compartir contigo este espacio. Ahí vamos a comenzar a conversar sobre las buenas prácticas y un poco tu experiencia en lo que ha sido todos estos años en el mundo de las remuneraciones. Eh, Nada, partamos con lo que nos convoca el día de hoy, que es este webinar de gratificaciones, puntualmente o específicamente de las fiestas patrias. Ya vamos a hablar sobre la base legal de la gratificación, cómo automatizar el proceso, el cálculo y el pago de este beneficio social. Ya, ¿qué problemas tenemos de no pagar la gratificación en la empresa, de no pagarlo de forma oportuna? ¿Ok? Eso también vamos a conversar. ¿Y de qué forma Talana viene a automatizar, a resolver este proceso que es delicado, ¿no? Delicado porque sabemos que si de no pagarse de forma oportuna puede generar ciertas sanciones. Delicado porque obviamente es tocar el bolsillo de los trabajadores. Así que esa es la máxima preocupación de todos nosotros los que trabajamos en el mundo de las remuneraciones. Entonces, en base a esto, partamos. ¿Ya? Igual les voy a pedir que si van teniendo alguna duda o consulta o algún comentario que quieran hacernos, vayan dejándolo escrito en el chat, ya sea del mismo Zoom o el chat de LinkedIn, donde estamos transmitiendo en vivo, para que al finalizar poder compartir un poquito ahí la experiencia respondiendo cada una de sus preguntas. Partamos con la base legal. Ya, la gratificación tiene un respaldo legal, ya con respecto a la ley 27735, también conocida como la ley de gratificaciones. Acá se detalla varios puntos, entre los que hay que rescatar son 7. Básicamente, primero que es el derecho del trabajador, que está bajo el régimen de la actividad laboral privada, a recibir 2 gratificaciones. ¿Ok? La que se viene ahora, luego es en julio, que es la gratificación de fiestas patrias, y la de diciembre, que es la gratificación de Navidad. Estas llevan su nombre, obviamente, porque en el mes de julio se celebran fiestas patrias y en diciembre la Navidad, y son los meses donde se estima que hay un mayor desembolso de dinero de parte de las familias y lo que busca es poder que esto no sea un impacto grande dentro de las familias. Así que se crea esto en base a estos 2 grandes hitos durante el año. El monto de la gratificación también se habla, que lo que se busca, o en todo caso el objetivo es que se pague una remuneración regular, y para esto hace mención sobre la remuneración fija, que vendría a ser el sueldo base, y la asignación familiar en el caso de tenerla, y la remuneración variable, que viene a ser toda aquella que percibe durante este semestre de pago, ya con una recurrencia mínima de 3 meses. ¿Ok? Esto se divide entre 6, el promedio siempre va a ser entre 6, y con esto se arma o se genera una base de cálculo para el proceso. En el caso de las remuneraciones imprecisas, también hace mención para aquellos trabajadores que su principal ingreso es impreciso, normalmente los comisionistas. Ya esto se hace sumando todos los ingresos del semestre y la división entre 6. ¿Ya? También habla esta ley sobre la oportunidad de pago, ya donde se habla siempre de que el plazo máximo para poder cumplir con esta obligación es el 15 de julio y el 15 de diciembre. Los requisitos para recibir el pago, primero estar vinculado, tener una relación laboral activa, y asimismo contar mínimo, o en todo caso, o de contar con menos de 6 meses, se genera un pago proporcional de este beneficio. ¿Ok? Tomando en cuenta que la gratificación es un sueldo en promedio, siempre en base al cálculo de los 6 últimos meses. Proporcional si es que el trabajador ingresó durante el semestre, tal cual. Y también hace mención a la gratificación proporcional, y esto lo llamamos también o lo podemos identificar como gratificación trunca, ya que si bien no se paga en julio o en diciembre, sino se paga cuando la relación laboral termina, entre empresa y trabajador, ya se paga proporcional. Acá también hay que tomar en cuenta que es muy importante saber que las gratificaciones según ley, como base, se paga por mes completo trabajado. Ya acá comenzamos a entrar un poquito de detalle. La gratificación, por ejemplo, que se paga ahora en julio o considera el cálculo de enero a junio.
Si tenemos trabajadores que ingresaron durante el mes de enero, por ejemplo, el 2, 3, 4 hacia adelante, la ley indica que la empresa no estaría obligada a pagar este mes de enero porque no laboró de forma completa. ¿Ok? Entonces consideraría para el cálculo 5/6. Es liberalidad del empleador si es que desea pagar la gratificación por meses y días trabajados, ¿ya? Pero de por sí la ley podría aceptar o ve correcto el pago que sea proporcional solamente por los 5 meses, sino por la fracción, ¿ya? Eso es una observación a tomar en cuenta también al momento de realizar este proceso, que tiene mucho que ver con cómo se viene pagando. ¿Okay? Si una persona se suma a una empresa en el área de recursos humanos, en el área de remuneraciones puntualmente, ¿ya? Y de repente observa de que están pagando por meses y días, sí, puede comentar, puede observar de que, oye, el cálculo se puede hacer o estaría bien pagarlo por meses completos, pero legalmente ya el trabajador percibió el beneficio de esa manera. Así que hacer un retroceso en esa metodología de cálculo puede ser un poco complicado, así que se sugiere conversar bien con el área legal si es que quieren hacer un cambio ahí al respecto. Ahora bien, sería distinto si es que el empleador paga por meses completos siempre y de pronto quiere extender el beneficio a la gente que ingresó durante algún mes, pues ese cambio se podría hacer porque está siempre beneficiando al trabajador y no es al contrario. ¿Ya? Ahí hay que tomar en cuenta que en la legislación en Perú tiene cierto peso todo aquello que pueda favorecer al trabajador, ¿ya? Así que eso hay que tomar bastante en cuenta. Sobre la automatización del proceso, y acá ya nos comenzamos a referir a las herramientas con las que contamos para trabajar y la información que debe contar esta para poder hacer un buen proceso. ¿Ya? Es muy importante si tú estás implementando un sistema o ya lo implementaste y de repente ese es el segundo pago de gratificación o el primero que vas a tener, ¿ya? Siempre estar haciendo una revisión de la afectación de conceptos que tiene tu sistema, ¿ya? Porque de repente ingresaste un nuevo concepto durante el semestre, ¿ya? O de repente implementaste varios conceptos y tienes que estar claro con la afectación que esto va a tener en los beneficios sociales, pues acá la sugerencia está siempre en hacer una revisión de esta afectación, porque no vaya a ser que de repente hay un concepto que no estés considerando de buena forma y no te entre para la base de cálculo. Y después te va a generar algún incidente con el trabajador ante el ministerio porque podría claramente tener ahí una observación. Ya acá es muy importante tomar el concepto de ítems remunerativos, ya aquellos donde en primera instancia va a ser un ingreso de libre disponibilidad, ya obviamente es un pago que se realiza en contraprestación por un servicio o una labor brindada, ya. Y pues obviamente que con este dinero uno va a poder tener esa libertad o no va a tener un fin específico como si lo podría tener una asignación de movilidad, ya que es supeditada para alguna labor puntual. Así que hay que tomar ciertos factores para determinar todo lo remunerativo que sea base de cálculo de la gratificación. ¿Ok? El registro de los ausentismos también es importante porque en el caso de tener faltas, ¿ya? La ley nos indica de que estas faltas pueden reducir la base de cálculo para las gratificaciones. ¿Ya? Sabemos que si el trabajador laboró los 6 meses, son 180 días, pero si el trabajador tuvo 2 días de ausencia, que puede ser justificada o no justificada, esta ausencia o esta falta podría generar que solamente el cálculo o para el cálculo de días se considere 178. ¿Ya? Así que a tomar en cuenta que esa información esté cargada de forma correcta. Hay empresas que por liberalidad, insisto, deciden no hacer rebaje de ausentismos, ya si tu sistema lo permite y puede manejar este on-off para poder desafectar o rebajar los ausentismos, ahí es una definición empresa que ustedes tienen que tomar en cuenta. Con respecto a la actualización de datos y de contratos, también es importante porque hay que tomar en cuenta que cuando uno calcula la gratificación, por ejemplo, tiene que tener actualizado en el sistema si es que el trabajador pertenece al sistema de salud o a alguna EPS. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque lo va a impactar directamente el bolsillo. ¿Qué quiere decir? De que si el trabajador se encuentra en un salud, entonces, se encuentra en el salud, perdón, entonces, en boletas se le va a pagar la gratificación, que sería un sueldo, ya por los 6 meses trabajados, y asimismo se le va a pagar el 9% de este valor, ya bajo concepto de bonificación extraordinaria. Este
Este porcentaje va a variar si es que el trabajador se encuentra en una EPS. Si está en una EPS es el 6,75 de la gratificación. Por eso digo, es importantísimo actualizar los datos del trabajador en la ficha y también los contratos, porque si el trabajador lo recontratamos o volvió a ingresar a la empresa después de un periodo, tiene que estar esto correctamente ingresado para que pueda tomar los plazos o el tiempo o el rango de tiempo de forma correcta. ¿Ya? Así que esa es información súper valiosa que para que tomen en cuenta porque al final podría afectar directamente el bolsillo del trabajador. Perfecto. Entonces, ya tenemos claro cuáles son el alcance legal, qué es lo que tenemos que pagar, qué es el adicional que vendría a ser esta bonificación extraordinaria, con respecto a los días también. Tengo toda la información para hacer mi proceso de forma correcta y principalmente hacerlo de manera oportuna. Ya aquí quiere decir, como hablábamos al principio sobre el alcance legal, es muy importante que tomemos en cuenta que si la gratificación, puntualmente la de Fiestas Patrias, no la pagamos el máximo en la quincena de julio, ¿ya? Esto va a generar, primero, una sanción por no haberlo pagado de manera oportuna, y segundo, también va a generar intereses, estos intereses que deberían impactar directamente al trabajador, ¿ya? Y para eso los intereses se van generando de forma diaria por cada día que dejemos de pagar este beneficio social. Ya la sanción está dentro de unas tablas, igual después de este webinar vamos a mandar la documentación a todos los que se registraron, donde está el link del BCR para calcular los intereses legales y está la página también de la SBS para las tasas diarias y bueno, la información necesaria para que puedan saber cuál es la multa. La multa llega a ser hasta 26,12 UITs, 129.000, 130.000 soles aproximadamente. Y esto depende mucho del tipo de empresa y de la cantidad de trabajadores que contenga la compañía. ¿Ya? Eso se lo vamos a compartir para que ustedes puedan identificar en qué rango se encuentra la empresa, cuánto podría ser la sanción por no haber pagado oportunamente y pues los intereses también que puedan generar. Existe esta calculadora, tanto del BCR como la SBS, que te permite identificar más o menos cuánto te costaría por día si es que aún no has pagado o te demoras en pagar este beneficio. Perfecto. Entonces, ¿cómo Talana en esta oportunidad te ayuda en el proceso de la gratificación de julio, en la gratificación de Fiestas Patrias? Nosotros para esto contamos con, no solamente con una calculadora del proceso de la gratificación que viene integrada en los meses de julio y de diciembre, hablemos de julio puntualmente porque es la gratificación de Fiestas Patrias, lo cual nos está convocando en esta oportunidad. Tomamos en cuenta nosotros que tenemos por ejemplo, varios reportes que te permiten hacer cruces, que te permite validar que de repente tu contabilidad inclusive haga match con el cálculo o con el pago. Y para eso tenemos, por ejemplo, el proceso, bueno, en primera instancia, el proceso automatizado del adelanto de la gratificación. Ya, entonces, ¿qué te permite? Poder generar el pago para que antes del KISI tú puedas tener listo tu transfer bancario y lo puedas coordinar con el equipo de tesorería y puedas abonar a tus trabajadores. Este proceso o este descuento no es necesario hacer ninguna carga manual, esto de forma automática se va a descontar a fin de mes. Asimismo, este cálculo de gratificación va a hacer match con el cálculo de la provisión. Ya esta provisión que de mes en mes vamos generando para que la contabilidad vaya guardando esa bolsa, ya al final del proceso va a ser match. Ya entonces tú vas a ver exactamente que tanto el pago como el pago como la provisión es el mismo importe. Acá no vas a tener ningún tema de aprovisionar un importe que te faltó o desprovisionar alguna cantidad que te excediste con la provisión. Acá nosotros manejamos la misma calculadora para poder ir guardando mes a mes el cálculo de la gratificación. Tenemos planillas anualizadas que te permiten generar reportería en el rango de meses que tú necesitas, ya sea de forma anual o semestral. Puedes generar un reporte con todos los ítems de todos los trabajadores o segmentados de enero a junio para poder tener el detalle de la información que tomaste en cuenta, por ejemplo, también. Tenemos reportes de afectación de ítems, en el caso, por ejemplo, que les comentaba hace un momento, cómo valido que todos los ítems que estén en el sistema están bien afectados o corresponde a la afectación que debe tener, cree un ítem nuevo
y la verdad no me acuerdo si hice bien la afectación, entonces comienzo, te damos estas herramientas para que tú puedas determinar, ah, sí, lo afecté correctamente, era justo lo que yo quería, o no, este ítem no debería estar afecto. Y reportería de ausentismos, también para poder visualizar de forma masiva, si tienes muchos clientes, ya nuestro sistema te permite, en primera instancia, ver trabajador por trabajador el historial de ausentismos o generar una reportería masiva de todos los ausentismos de todos los colaboradores. Entonces, tú vas a poder determinar en el semestre qué tanto ausentismo tuviste y que esto obviamente debería impactar en el cálculo del beneficio social, como correspondería. ¿Ya? Es harta ayuda que ofrece Talana para poder hacer un buen proceso de gratificaciones, así que es una gran oportunidad en el caso de que de repente no tienes esto de forma automatizada o de repente estás trabajando todavía tu gratificación en un Excel, de ahí la cargas al sistema. No, nosotros tenemos todo esto de manera integrada, cualquier cosa ahí podemos estar en contacto y te podríamos ayudar para resolver de la mejor forma posible, dar ese salto a la digitalización en el proceso de las remuneraciones. Perfecto. Yo en esta oportunidad ahora quiero abrir los micrófonos a gran Miguel Alvarado. Nuevamente, Miguel, estoy muy contento de tenerte acá con nosotros. Tú eres como de la casa, familia. Ya, por favor, saluda al público que está presente y asimismo vamos a ir revisando un poco las preguntas que nos puedan ir dejando desde el Zoom y desde el LinkedIn también. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola David, hola a todos los que están en esta sesión. Un gusto poder conversar contigo y poder compartir algunos tips para que el proceso como tal, que digamos, ya los he explicado legalmente, dentro de un proceso estándar, las sanciones que implica y cómo Talana ayuda al proceso como tal, pero también ver algunas cosas que están fuera del sistema y hay que considerar para asegurar cumplir con este beneficio que es tan importante y trascendental para todas las familias, ¿no? Están dentro de un régimen laboral con inclusión de la ratificación de julio. Correcto, correcto. Miguel, mira, yo sé que tú tienes muchos años de experiencia en tema de remuneraciones, no solamente ejecutando, no solamente supervisando, sino también controlando esto en distintas operaciones en grandes empresas. ¿Ya? Cuéntanos un poco sobre tu experiencia en este proceso. ¿Cómo viste la evolución del cálculo puntual, porque es lo que nos convoca a las gratificaciones de fiestas patrias, y cómo esto fue evolucionando ahora en esta era de digitalización, de automatización? Recuerdo conocer sistemas realmente increíbles, de alguna forma, que pudieran sobrevivir o que pudieran generar valor en ese momento. Ya los tiempos son totalmente distintos. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia. Bueno, a partir de que el sistema antes era el Excel, ¿no? Entonces, cada quien tenía a Microsoft como su principal auspiciador y dependía mucho del expertise de quién configuraba el Excel y la herramienta y el reporte y cuestiones por el estilo. Luego hablar de las cartas que tenías que ir a los bancos para poder cumplir con el pago Hacer los y abonos. o hacer incluso algunos trámites previos para ir al banco a pedir a financiar esto, porque también es cierto que a veces las provisiones existen, pero el flujo de caja no es necesariamente el que coincida con la quincena, que hay que pagar quincena en algunas empresas y además la gratificación, ¿no? Entonces, quizá también conversar sobre este previo, ¿no? Si bien es cierto, el sistema y el proceso implica una provisión, es importante que la proyección que se haga con la ventaja de que junio ya tenemos una cifra calculada. Digamos, la primera semana de julio ya podemos tener una cifra y poder decirle a tesorería que para tal fecha Ese es el importe. vamos a necesitar tal solvencia en caja para poder cumplir con esta obligación tan importante. Y luego ya, como tú dijiste, cada empresa tiene algunas liberalidades, algunas las pagan el 10, otras las pagan el 15, otras las pagan el 13, en fin, ahí cada empresa maneja su política interna, pero lo importante es que para el 15, antes de las 12 de la noche, esté cumplido este proceso. Oye, Miguel, Entonces, el flujo de caja y conseguir
la liquidez es importante y tesorería se encargan muy bien de ello, ¿no? Oye, qué buen insight te acabas de dar, que es el flujo, ya, o la liquidez para poder hacer el pago. Y para esto es muy importante el tema de las provisiones. Yo creo de que tener el proceso de liquidación, de provisiones automatizado te permite manejar de manera más exacta el pago del beneficio o la proyección de cuánto vas a necesitar para poder pagar el beneficio, en este caso en julio. Ya, por experiencia me tocó ver procesos o cálculos de provisiones que se hacían de forma manual, que difería del cálculo del sistema, que cuando llegaba el momento de hacer el pago del beneficio o de generar la contabilidad, o tenías que provisionar, te faltaba dinero, o tenías que desprovisionar porque provisionaste demasiado. ¿Ya? Esto te genera pues que tu estado final de ganancias y pérdidas va a oscilar y ahí te van a pedir muchas explicaciones dentro del proceso. Esto está automatizado el día de hoy. Esto el día de hoy viene ya con un sello que, por ejemplo, en el caso de Talana, las provisiones, o para calcular la provisión y el beneficio es la misma calculadora. ¿Ok? Entonces, el importe que llegues a generar o acumular al cierre del ejercicio con respecto a provisión versus lo que tú pagas, el importe es el mismo. Entonces acá no hay ningún problema con respecto a diferencias, ¿sabes qué? Provisioné más, provisioné menos. Ahí es un primer cambio importantísimo durante Sí. todo el tiempo que has visto pasar remuneraciones. Cuéntanos qué otro insight nos podría servir también a nosotros, o a todos los que nos están escuchando. A veces la frase es mejor que sobre, que falte, en este escenario no aplica, porque parece ese sobrante, la empresa a veces tuvo que financiarse, pedir un préstamo de corto plazo, mediano plazo, y hay un tema ahí de intereses que podría impactar en el resultado, como tú dices, de la empresa, ¿no? El otro momento viene en la configuración de los conceptos, es decir, saber que las horas extras se suman, van en conjunto, por más que sean horas a 25, 35 Una dobles, bolsa de horas. van en conjunto como bolsa de horas. Setear bien al momento de crear un concepto, porque al final podríamos tener alguna sorpresa, ¿no? Luego viene el tema de generar los transfers, o sea, importantísimo que la herramienta que utilices, ya sea la de Microsoft o alguna herramienta sofisticada como lo que ustedes han desarrollado, compagine las cuentas de las personas, porque a veces pasaba en el Excel que tu fórmula jalaba el de la fila de abajo y a Miguel le pagaba 100 y a David le pagabas 1000, entonces, Sí, hijo, por más que uno se beneficie, otro se perjudique, terminamos trastocando la imagen del área, ¿no? totalmente de acuerdo. Y bueno, y ahí hubieron dos cambios importantes, ¿no? En la evolución del tiempo. Recuerdo, sí, en esas épocas, claro, tú movías las cuentas y le pagabas mal al que estaba abajo en la lista, ¿ya? Pero ahora eso también cambió un poco, uno por las herramientas, en este caso, por ejemplo, Talana, que cuenta con ya instituciones bancarias configuradas por defecto para que puedas hacer tus transfer bancarios, pero también cambiaron con respecto a las instituciones bancarias, que en este caso generaron ciertos controles ya que te hace, o cierta información, o necesita cierta información cruzada para evitar justo lo que sucedía hace un tiempo cuando generabas los transfer directamente de Microsoft, ya de Mm. Nexus. Ya, así que cierto validador, número de documento, cuenta bancaria, ciertos códigos que al final hace un match, y si no esto machea como se decía, simplemente no le hace el abono. Pero claro, igual te genera un error y eso significa un retraso o que de repente no pague de forma oportuna. Delicado en todos los casos. ¿Qué otros tips Y, más, Miguel, podrías darnos? y luego ya viene el post, ¿no? Bueno, ya hiciste bien el transfer, conseguir las firmas a tiempo para, si tienes interbancarios, pasen a tiempo. Normalmente es antes de la 1 de la tarde. Y Antes ya de la 1 de la luego, tarde, ¿sabor el mismo día? Perdóname. sí, antes de la 1 Antes de de la la tarde es el mismo tarde. día. Ok, el día anterior para que se vea reflejado el día siguiente de la mañana. Correcto. Ahora, Perfecto. no, si tú lo firmas, oye, ahí viene dos temas, ¿no? Uno es el tema de la fecha de firma y otro es la fecha de abono, que tú puedes hacer que lo firmas el día 14 a las 12 del mediodía, Ujú. y para que se refleje al día siguiente en el banco que la reciben. Entonces, ahí es cuestión de configurar. Cuando es el propio banco es mucho más fácil. Y ya luego
viene la explicación, porque la gente siempre tiene dudas, consultas, y poder tener la capacidad de poder responder la mayor cantidad de preguntas dentro de la misma jornada para evitar estas bolas de nieve, ¿no? Sí, pues, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Miguel. Oye, Miguel, nada, no sé si vamos a preguntarle si nos da una mano ahí Felipe. Felipe, coméntanos si es que tenemos alguna pregunta por el chat del Zoom o desde LinkedIn también. Mira, por Zoom los invitamos a todos a hacer sus consultas. Aprovechemos esta instancia para resolver alguna inquietud que haya quedado pendiente. Y si no la hay, David, te pido ahí un refuerzo que nos puedas dejar de los aspectos claves que hay que considerar en este proceso, las claves ahí para que las personas conectadas se vayan con eso en la mente y puedan desarrollar su proceso de gratificaciones de la mejor forma. Buenísimo, buenísimo. Eh, Perfecto, vamos a ir nombrando ciertos puntos que creemos que es muy importante. Mientras tanto, dejen sus preguntas en el chat del Zoom o desde el LinkedIn, contento de responder. Y Miguel, ahí coméntame si es que estás de acuerdo o no con estos puntos que creo yo son importantísimos para que salga bien el pago de los trabajadores. Primero, la base de datos, ¿correcto? Ujú. De tus trabajadores. Sí, que tengamos la información de los trabajadores que ingresaron de forma oportuna y que de repente también cesaron de manera oportuna. Porque si el trabajador cesó antes del 15 de julio, ya debería pagarle esta gratificación en su LBS y no esperar hasta el Bueno, 15. mm, Perfecto. En el caso de los trabajadores que ingresaron durante el semestre o se recontrataron, que tengan la fecha de inicio correctamente, sea la que sea, y tener la definición súper clara. Si es que como empresa vamos a pagar por, según lo que dice la ley, vamos a mantenerlo, perfecto, por meses completos, o si es que la empresa quiere hacer una especie de liberalidad y pagar por meses y días, es válido. Ya no sé tú qué opinas Ahí sobre hay el un hecho de tema, pasarlo al revés. hay un tema importante. A veces hay reingresos en corto tiempo y le toma los promedios de periodos que ya se liquidaron. Entonces hay que tener ahí atención de que la fecha de inicio marca el inicio, valga la redundancia, del proceso de cálculo, ¿no? La Eso nueva fecha de inicio. es parte del control, correcto. Los beneficios o el tema de la recurrencia para los trabajadores que tienen remuneración variable se hace en base a la fecha de ingreso hacia adelante. Si el trabajador reingresó hacia atrás es historia. Esa información no se toma en cuenta para el cálculo porque de una u otra forma se cancela dentro de la LBS. ¿Ya? Así que es muy importante. Gracias, Miguel, por esa anotación. Mm. Entonces, el revisar contratos de los trabajadores que estén bien ingresados, los reingresos, los que estén de baja, las personas que tengan que estar de baja, actualizar la información en caso, por ejemplo, si es que el trabajador está en salud o en EPS, ya recuerden el tema del pago de la bonificación extraordinaria. Y si yo tengo claro de que tengo que pagar gratificación, no sé, a 100 personas, las 100 personas tienen que salir en mi cálculo de gratificación. Ya las 100 personas tienen que salir con importe de gratificación de fiestas patrias y el concepto del bono extraordinario temporal, ya sea por el 9 o el 6,75%. Eso es Mm. para efectos de cálculo. Ya el tema de los ítems, importantísimo, ya estar súper claros sobre la afectación que estoy aplicando a los conceptos que he pagado de forma recurrente en el semestre. Si es que durante el semestre creé un nuevo ítem a solicitud y es un ítem remunerativo, debería ser base de cálculo. Así que hay que asegurarnos de que sea o que esté considerado en este proceso. Ya, si trabajas con algún sistema, asegúrate de que ese sistema te pueda arrojar un reporte con los ítems que están creados en tu base, con la afectación que tienen los ítems, y de igual forma tener un reporte detallado de todos los conceptos. ¿Ya? Correcto. Eso es importante para poder hacer ese cruce. Y el último cruce que creemos que es muy, para mí, en todo caso, no sé tú qué piensas, que es muy importante que tu gratificación de julio haga match con tu provisión, la provisión al cierre de junio. Ya los importes deberían ser lo mismo porque la gratificación de julio ya se hace a semestre cerrado. Debería. Si hay una duda, es mejor darse media hora de revisar a tener 2 días de reclamos. Qué buena, Mm, qué buena respuesta. Mejor eso, un par de horas de revisión que 2 días de reclamo o media hora de revisión. mm. Así que eso, poder coordinar con tu área de finanzas con anticipación. Acuérdate que estos pagos o estas obligaciones legales tienen fecha de caducidad.
¿ya? Que es el 15 de julio. Asegúrate de que tu área de finanzas o tesorería cuente con este dinero, ¿ya? Y pues enviar los transfer con 2 días de anticipación en el caso de los trabajadores que tengan cuentas interbancarias. Sí, hay un punto que salió, me apareció ahorita en el chat, es que si bien es cierto, la remuneración con la que se paga, la remuneración básica con la que se paga es la vigente, la ley dice que es la vigente al 30 de junio del periodo, bueno, el 30 de junio. Si tuviste un aumento el 1 de julio, esa remuneración no se considera, sino la que estuvo en el 30. Buena observación, Miguel. Sí, definitivamente hay mucha discusión, más que todo para el cálculo de gratificación de diciembre. Para junio es un poco más sencillo porque hablamos siempre de un semestre ya cerrado. ¿Ya? Entonces acá el tema es un poco más sencillo de aclarar o responder. Efectivamente, el sueldo base para el cálculo siempre debe ser la vigente al cierre de junio. ¿Ya? Y Ahí el 30 de vuelta noviembre, ¿no? Para la de diciembre. ya el 30 de noviembre, correcto. Ahí gracias por la aclaración, Miguel. Yo creo que ese dato es muy importante por si a alguien todavía le quedaba alguna duda al respecto. Así que yo creo que esos son los insights. Esto respondiendo a la pregunta de Luis, que decía si un trabajador tuvo un incremento de sueldo durante el semestre, ¿cómo impacta ello en el cálculo? Hay una reprovisión o recálculo de la provisión, depende del término que sea más amigable, porque digamos, si en marzo o en abril tuvo un incremento, abril marca la línea y hay que recuperar todos los 3 meses previos. O si el 1 de enero estuvo activo, ¿no? Si entró en marzo, son los días pendientes. Correcto. Ahí es importante tomar en cuenta, muchachos, que están conectados. Gracias por la pregunta también. El, el cálculo que tenemos, por ejemplo, en Talana, que realizamos de forma mensual, el cálculo de provisiones, ya que lo que hace es que cada mes te va calculando el beneficio al cierre de ese periodo. ¿Ok? Si ese mes le subiste el sueldo, entonces va a volver a hacer un ajuste de cuál sería el valor a pagar si es que el trabajador laborara hasta ese último día del mes. Eso menos la provisión del mes anterior, entonces te va a generar la diferencia. Y acá es lo que dice Miguel, acá se genera este ajuste de forma natural, porque tiene una nueva base de cálculo, que sería este incremento del sueldo base. ¿Ya? Así que esperamos haber respondido a tu consulta. Creo que con eso estamos en el tiempo y también en lo muy buen contenido que prepararon. Así que Miguel y David, les Felipe, extendemos el agradecimiento desde todos quienes están conectados. Agradecemos mucho su participación. Saludamos a todas las personas que se conectaron acá, Ana, Arturo, Gisela, Héctor, Yasmín, Lucero, Luis, Rosa, Wilmer y otros que se nos quedan ahí en el chat. Así que muy perdóname, agradecidos también a tenemos, todas las personas que nos siguieron por LinkedIn y les tenemos una dejo la persona en palabra por si LinkedIn. también quieren hacer algún cierre de David y Miguel. Sí, perdón Miguel, quiero cerrar con broche de oro y ese broche de oro lo vas a hacer tú. Pero antes de cerrar, quiero responder a Marisol Farías, que nos está escribiendo. Entiendo que ella nos está escribiendo desde Chile. Ya nos dice, la nómina es de cada país. Ejemplo, la empresa lleva a Perú y Chile. ¿Se hacen procesos especiales por separado? ¿Cómo? Ya comentarles de que Talana tiene operaciones tanto en Chile como en Perú. Y para eso, cuando uno crea un nuevo cliente o una nueva base, ya esta se activa de forma natural configuraciones legales que aplican para cada país. ¿Ya? Por eso que se maneja, no es que desde la misma base procesa las dos, sino que la base va a tener una legislación o una nacionalidad, ya sea peruana o chilena, para que pueda hacer los procesos que necesitas, Marisol. Muchas gracias por tu pregunta y espero haberla respondido. Igual vamos a dejar acá nuestros datos para que te puedas contactar con nosotros si necesitas un poquito más de información. Y para hacer este precierre, Miguel, yo creo que tú, por favor, nos cierras ahí con broche de oro. Yo quiero agradecer a todos la distancia, a todos los que estuvieron conectados desde el Zoom, desde LinkedIn, muy contento de verlos de forma virtual, de saber que están ahí. Comentarles de que el 26 y 27 de junio voy a estar vamos a estar haciendo unos eventos también en Lima, así que próximamente ahí se vienen noticias. Atentos a las redes sociales para los que quieran. Va a ser un evento presencial con cupos limitados, así que ahí atentos a las convocatorias para poder vernos, ya que no sea virtual, sea face to face, poder tomarnos un café de repente y pues darnos un abrazo.
Ya, muchas gracias nuevamente por estar acá. Dejamos información sobre Talana Perú para que nos puedan contactar. Mi nombre es David Segovia, en redes sociales me ubican de esa forma también si quieren conversar un poco más del alcance que tenemos con Talana o de la digitalización que podemos apoyar a sus empresas. Miguel, por favor, quiero cerrar esto con broche de oro. Gracias por tu compañía en esta sesión. Gracias, Felipe, por la coordinación también. Y dale, Miguel, te escucho. No, gracias a todos, gracias a ti, al equipo por convocarme a este evento y compartir la experiencia con los profesionales en el rubro de recursos humanos. Así que a ponerle ganas, estamos en quincena, próximos a quincena, así que a darle con todo esta quincena y preparar la gratificación con exactitud, forma y tiempo. Gracias a Buenísimo. todos. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Felipe. Un saludo a todos y les compartimos el enlace para quienes quieran anotarse desde ya al evento del martes 27 de junio en Lima. Pueden ingresar al link y confirmar su asistencia. Así que un saludo muy grande, Miguel, David, a todas las personas que nos acompañaron desde LinkedIn y desde Zoom. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Buenísimo. Chao, chao. Muchas gracias.